Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Mi amor sin condición. Buenas noches, iglesia. Espero que se encuentren bien. Espero que este tiempo que están en casa esté siendo de edificación, que sea un tiempo para que estemos buscando del Señor. Hace 8 días estábamos hablando de las vírgenes, las 5 sensatas y las 5 imprudentes o insensatas, que están en Mateo 25. También hablamos de las señales del fin del tiempo, que están en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles eran las señales del último tiempo, las señales del fin, y Jesús les habló que en los últimos tiempos iban a haber guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, pero que este no era el fin. Hablábamos que este tiempo que estamos viviendo se llama el principio de dolores, según Mateo 24. Pero bueno, a algunas personas no les quedó claro o no les queda claro
qué significa el fin. Cuando los discípulos le preguntaban a Jesús cuál era el fin, las señales antes del fin. Para algunos cristianos el rapto es el fin, pero realmente ese no es el fin. El rapto de la iglesia no es el fin. El fin habla acerca de el fin de esta tierra como la conocemos, cuando Dios ya juzga a toda la humanidad, y esta tierra es pasada por fuego, será destruida y vendrá la nueva Jerusalén, que está en Apocalipsis 21, que habla de cielos nuevos y tierra nueva. Hoy quiero centrar un poco el tema, la enseñanza sobre el rapto o el arrebatamiento. Pues la palabra rapto pues no se encuentra en la Biblia, pero sí habla de que somos arrebatados, y pues es un sinónimo. Seremos llevados por el Señor, y eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, tú lo puedes leer y estudiar un poco. No voy a hablar en profundidad sobre este tema, no voy a hacer una enseñanza teológica, solamente voy a hablar un poco acerca de esto. Y el arrebatamiento, el rapto, es el tiempo en el que el Señor va a llevar su iglesia antes de que Él ejecute sus juicios sobre la tierra. Entonces, antes de continuar con el tema, quisiera que oremos y pidamos que el Señor nos hable en esta noche, y que sea el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias en esta noche para que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, a través de tu bendita palabra, y que seamos edificados y crezcamos hoy en el conocimiento de ti. Habla tú a través de mi vida, que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Te damos gracias, Espíritu de Dios, te damos gracias, precioso Jesús, Padre eterno, te alabamos en tu santo nombre. Amén y amén. Hay unas cosas que tenemos que saber del rapto. Y lo primero, quiero que entendamos tres cosas primero. Y es que tenemos que entender, lo primero es que puede ser en cualquier momento. El rapto de la iglesia puede ser en cualquier momento. La palabra de Dios dice, y quiero que vayamos todos a 1 Tesalonicenses 5:12, Primera de Tesalonicenses 5:12, que dice: Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 2, dice: pero acerca de los tiempos y de la ocasión, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Antes de esto, en el capítulo 4, está hablando del rapto, acerca del arrebatamiento. Y acá está hablando que ese día va a ser cuando menos lo esperemos, el día que venga por nosotros, cuando menos estemos listos, por decirlo así. Él vendrá por su iglesia. Dice que será en abrir y cerrar de ojos, y que el día y la hora nadie la sabe realmente, solamente el Padre es el que sabe el día y la hora cuando esto ha de suceder. Así que lo primero es que tenemos que saber cuándo va a suceder, ¿sí? Que va a suceder en cualquier momento, que tenemos que estar preparados. En cualquier momento Él puede venir. Nosotros como iglesia, el pacto, nuestra corriente doctrinal, como iglesia se enseña que este hecho, el rapto, el arrebatamiento, sucederá antes de la gran tribulación, antes de la tribulación. Y pues no es un tema en el que voy a profundizar, pero quiero que lo entendamos.
que esto va a suceder antes de que empiecen los juicios de Dios. Por eso vamos al segundo punto que tenemos que entender, es que ¿cuál es el propósito del arrebatamiento o del rapto de la iglesia? Vamos a ir a Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El propósito de este acontecimiento es que seremos rescatados para no sufrir los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra en la tribulación y en la gran tribulación. Algunas iglesias, algunas personas, algunos cristianos hablan de que este hecho va a suceder el rapto va a ser antes de la tribulación, como lo creemos nosotros. Algunos creen que va a ser a mitad de la tribulación, cuando empieza la gran tribulación a los 3 años y medio que habla la palabra, cuando empieza la gran tribulación. Otros creen que este hecho va a sucederse después de la tribulación. Ya como lo había dicho antes, nosotros creemos que sucederá antes de la tribulación y la gran tribulación. Pero lo importante de esto es que, sin importar, tenemos que estar siempre listos y creer que va a suceder en cualquier momento, puede ser ya, y que tenemos que estar preparados. Y de eso vamos a hablar más adelante, de cómo tenemos que estar preparados. Lo tercero que tenemos que entender acerca del rapto es que ¿quiénes van a ir? ¿Quiénes seremos llevados al rapto? Vamos a leer nuevamente Romanos 5:9. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Quiénes van a ser raptados? ¿Quiénes van a ser llevados? Los que fuimos justificados por su sangre, la sangre de Cristo. Eso quiere decir los que recibimos a Cristo como Señor, como Salvador, los que lo aceptamos en nuestras vidas. Los hijos de Dios somos los que vamos a ser llevados por el Señor. Pero hay que tener una claridad: los que verdaderamente somos hijos de Dios seremos llevados con el Señor en el rapto. Yo quiero que miremos Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Que no porque vayamos a una iglesia cristiana, que no porque digamos Dios o Señor, o porque simplemente creamos en Dios, seremos salvos, sino los que realmente han hecho la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Pues los que realmente han sido salvos, los que realmente entregaron su vida a Jesús. Esos seremos llevados por el Señor en el rapto. Hasta aquí son esas 3 cosas que tenemos que tener claras acerca del rapto: de cuándo, que puede ser en cualquier momento; el propósito, ser salvos de su ira y de sus juicios; y quiénes, los hijos de Dios. Pero entonces lo que hoy quiero profundizar no es tanto el tema profundo y teológico, sino nuestra actitud al saber que el Señor viene por nosotros. ¿Cuál es la actitud de un hijo de Dios al saber que se acerca el día en que Él va a venir por su iglesia? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? ¿Cómo es el comportamiento, las acciones de un verdadero hijo de Dios? La primera es que un verdadero hijo de Dios está preparándose, está
preparándose para ese día. Vamos a leer Mateo 24, 44. Dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que hay que estar preparados. Acuérdense la semana pasada que hablamos de la virgen que era prudente. Esa virgen llenó su lámpara de aceite y hablábamos que el aceite simbolizaba el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo vamos a estar preparados para cuando Él llegue? Estando llenos del Espíritu Santo. El cristiano preparado es un cristiano que tiene el Espíritu de Dios en su vida, que está lleno del Espíritu Santo, que está viviendo la vida controlada por el Espíritu de Dios y su palabra. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Se está preparando continuamente, llevando una vida en el Espíritu. La segunda actitud de un verdadero hijo de Dios, que sabe que pronto viene su Señor, es que es un buen administrador de las cosas que Dios le dio. Es un buen administrador de las cosas que Dios le dio. Vamos a ver Mateo 25, 14. Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2, a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Para resumir esta historia, todos sabemos la parábola de los talentos. Como hemos leído, uno recibió 5, otro 2 y otro 1. Cuando llegó el señor suyo a pedirles cuentas, el que tenía 5 le entregó otros 5, o sea, entregó 10. El que tenía 2 le entregó otros 2, y el que tenía 1 lo guardó, lo escondió, y el Señor lo juzgó por eso. Así que el cristiano que está preparándose, el verdadero hijo de Dios, hace buen uso de lo que Dios le dio. Y Dios nos dio primero su salvación, su espíritu, su palabra, porque recordemos que primero tenemos que buscar el reino de los cielos, ¿sí? Lo primero que tenemos que cuidar y multiplicar y hacer crecer en nuestra vida es nuestra área espiritual. Nuestra vida espiritual tiene que crecer. Los dones que Él nos dio, los talentos, los dones espirituales, tenemos que multiplicarlos y hacerlos crecer dentro de la iglesia local, dentro de la obra de Dios. Así que si Dios nos dio dones y talentos, tenemos que ponerlos a su servicio. Y cuando Él venga, cuando tengamos que rendirle cuentas a Él, podemos decirle: Señor, tú me diste este talento y yo con este talento gané tantas personas, hice esto para tu gloria. Eso es lo que está esperando de Dios, de nosotros. Señor, tú me diste tu espíritu, tú me diste tu palabra y la utilicé, la multipliqué en otras personas. Eso es lo que Dios va a pedir de nosotros, y eso es lo que está esperando de nosotros como cristianos. También nos dio cosas materiales, nos dio una familia, así que son cosas que tenemos que cuidar. Como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que cuidar lo que nos dio y hacerlo crecer, cuidarlo bien, hacer buena mayordomía de lo que nos dio, nuestra familia, nuestros bienes materiales, cada cosa, todo lo que tenemos que cuidarlo. Y no que nos dio recursos, nos dio la confianza y nos entregó cosas, y cuando Él venga, no, Señor, en lugar de multiplicar, perdí tal cosa que me diste, perdí lo otro, me diste personas a cuidar y realmente se perdieron, no las cuidé como las tenía que cuidar, me diste una familia y no la cuidé, en fin. Dios está esperando que lo que Él nos dio lo cuidemos y lo hagamos crecer. Eso es lo que espera Dios de nosotros, y eso es lo que hace un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. ¿Qué otra actitud? La tercera.
el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, espera con paciencia el día en que el Señor venga. Vamos a leer 1 Corintios 1:7. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice que hay que esperar pacientemente. Esperar requiere paciencia. Y la paciencia no es pasiva, no quiere decir que tenemos que estar pasivos y no hacer nada, sino al contrario, es activa. Tenemos que estar activos, tenemos que estar constantemente buscando de Dios, y eso se refiere a que tenemos que esperar el día que Él quiera venir por nosotros. Y mientras eso sucede, tenemos que pacientemente pasar por las pruebas, pacientemente vencer las dificultades y vivir en este mundo en el que estamos viviendo, que está en este momento en momentos difíciles y de mucha ansiedad, mucha angustia. Así que tenemos que con paciencia decirle: Señor, voy a con paciencia vencer estas dificultades, esperando en ti, confiando en ti. Porque algunas personas dicen: ojalá viniera ya el Señor, ojalá llegara ya el Señor para que se acabaran mis problemas. Pero no, esa no es la actitud de un verdadero hijo de Dios, de un cristiano que está esperando pacientemente. La actitud tiene que ser: están pasando momentos difíciles en la tierra, en mi vida estoy pasando momentos difíciles, y pacientemente voy a esperar en Él, porque sé que Él es soberano y va a ser perfecto el día en que Él venga por mí. Así que esperar pacientemente es estar descansando en la palabra de Dios, en sus promesas, mientras Él llega. La cuarta actitud, el cuarto punto es que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, vive en una constante santificación. En una constante santificación. Se caracteriza por una vida en santidad. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Espíritu, que el Dios de paz os santifique por completo. Está hablando que la santidad, la santificación viene de Dios. No puedo ser santo y santificarme a mí mismo en mis fuerzas o en mi carne. No es por el esfuerzo humano, es a través de Dios. Dios es el que nos santifica. Y quiero que miremos Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, ¿cómo hacemos morir las obras de la carne en nosotros? ¿Cómo hacemos morir la carne en nosotros? A través de una vida en el Espíritu, de una comunión con el Espíritu Santo, de una vida de oración, de una vida del estudio de la palabra, una intimidad con Dios día a día, día tras día. Así que la gente quiere comportarse, actuar de forma santa sin una vida de oración. No se puede. Sin una vida de oración es imposible hacerlo. Solamente a través de una conexión con el Señor, con su Espíritu, podemos vivir en santidad. Así que la vida del cristiano tiene que ser de oración, de comunión con Dios, de estudio de la palabra, y eso hará que vivamos en santidad. Dios nos fortalecerá nuestro interior para que vivamos en santidad. Así que una de las características de un verdadero hijo de Dios es la santidad que se logra a través de la comunión con Dios.
¿Qué otra actitud debe tener un verdadero hijo de Dios que espera que el Señor lo lleve en el rapto? El quinto punto es que hace la voluntad de Dios. Miremos Mateo 24, 46. Mateo 24, 46. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Aquí está hablando de la parábola del siervo fiel y el infiel, que él está esperando que su siervo, al cual le entregó sus bienes, los cuide y haga lo que le ordenó hacer. Lo que está diciendo acá es que Dios está esperando que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad, nos encuentre haciendo lo que Él nos ha ordenado hacer. Y lo primero que Él nos ha ordenado hacer es buscar primeramente su reino y su justicia. Es obvio que todos tenemos cosas que hacer, tenemos nuestros trabajos seculares, tenemos muchas cosas que hacer. Algunos tienen sus empresas, en fin. Pero lo que Dios está esperando es que cuando Él llegue, nuestra prioridad esté en el reino de Dios. Que estemos viviendo para Él, haciendo lo que Él nos mandó a hacer aquí, sirviéndole, entregándole nuestros dones, poniendo en funcionamiento los dones que Él nos dio. Así que lo que Él espera es obediencia. Cuando Él llegue, espera que cuando lleguemos estemos obedeciéndole y haciendo lo que Él quiere. Así que si Él llegara hoy, estás sirviéndole conforme a lo que Él te ha pedido, conforme a lo que dice su palabra, estás sirviendo al Señor en la iglesia local o de cualquier otra forma que creas que Él te esté pidiendo que le sirvas, estás haciendo su voluntad. Así que el verdadero Hijo de Dios, cuando llega el Señor, lo encuentra haciendo lo que Él le pidió. Y lo primero es buscar el reino. También Él nos pide que hagamos discípulos, que prediquemos su palabra y que primero estemos en una perfecta comunión con el Señor. El sexto punto, la sexta actitud de un verdadero Hijo de Dios es permaneciendo en Él. Lo tercero es que el verdadero Hijo de Dios está permaneciendo en Él. Y vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan 2, 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Una de las características del verdadero Hijo de Dios es que es constante, permanece, está siempre avanzando en las cosas del Señor, en las cosas de Dios. Y dice que la palabra en Mateo 24:13, que el que permanece hasta el fin, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir este versículo? Que realmente el que llega hasta el fin, permaneciendo en el Señor, ese realmente fue Hijo de Dios. Que los que van a ser llevados por el Señor es porque realmente eran hijos de Dios, porque permanecieron en Jesús, permanecieron en su palabra, permanecieron obedeciéndole. Esto no quiere decir que vamos a ganar nuestra salvación por obras, no. Quiere decir que el que perseveró hasta el fin, ese fue verdaderamente hijo de Dios. O sea, el que llegó al fin es porque demostró que realmente era hijo de Dios y permaneció en su palabra, obedeciéndole al Señor. Es como que esa virgen prudente permaneció
vigilante con su lámpara encendida cuando llegó su Señor, cuando llegó el novio. Entonces también que nosotros estemos preparados, permaneciendo en el Señor, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en Él, no fluctuando, no volviéndonos atrás, no creyendo a doctrinas que desaniman, a doctrinas que nos enseñan que el Señor no va a venir, sino que permanecemos realmente en su palabra, en la sana doctrina, y que no seamos avergonzados. Mire lo que dice acá, me gusta mucho porque dice, para que en su venida no seamos para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y yo creo que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, vamos a permanecer y no seremos avergonzados. No nos alejaremos de Él, sino que entraremos a esa gran fiesta, la fiesta de las bodas del Cordero. Y lo último que tiene que hacer un hijo de Dios, que demuestra un verdadero hijo de Dios, es que está animado al saber que el Señor se encuentra cerca. Miremos Primera Tesalonicenses 4:18. Primera Tesalonicenses 4:18. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los versículos anteriores está hablando del rapto, está hablando del arrebatamiento, de que seremos resucitados juntamente con Cristo. Y dice, por tanto, en el versículo 18 del capítulo 4, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como cristianos tenemos que estar felices, gozosos de saber que pronto nuestro Señor llegará por nosotros. Este no es un tiempo para estar angustiados, para estar tristes, para estar desesperados, sino para estar alegres y animarnos los unos a los otros para decir, el Señor viene pronto y nos dará su recompensa. Así que estas palabras para muchos traen desánimo, pero no debería ser así, sino que deberían traer alegría, gozo, paz y tranquilidad en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, cuando vemos que cada día se acerca más, que cada día que pasa estamos más cerca del Señor. Así que esto tiene que alentarnos, esos tiempos nos tienen que alentar, porque nos muestra que el Señor está cumpliendo su palabra. Así que ánimo, iglesia, estas palabras tienen que traer ánimo, así que vamos a animarnos, vamos a creer en Él, porque la palabra de Dios dice que Jesús nos enseñó y nos dijo, en este mundo pasaréis aflicciones, pero tranquilos, yo ya vencí el mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Eso quiere decir que aunque en este mundo hayan aflicciones y momentos difíciles, momentos de caos, como los que estamos viviendo ahora, nosotros tenemos que estar tranquilos, porque sobre todas estas cosas somos más que vencedores. Y muchos están preguntando ahora, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué nos enseña Dios en Mateo 6? No os preocupéis por el día de mañana, qué habéis de comer, qué habéis de vestir, porque los paganos, los incrédulos, se preocupan por eso, ¿sí? Pero nosotros tenemos que confiar en Él, que si buscamos primeramente su reino y su justicia, todas esas cosas que necesitamos, Él sabe que las necesitamos. Claro, Él sabe nuestras necesidades, pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, esas cosas Él las añadirá y las traerá a nuestras vidas. No es al revés. El principio es primero confiar en Él, buscarlo a Él, y esas cosas vendrán como resultado de buscarlo a Él. Y no vendrán simplemente por el hecho de preocuparnos y afanarnos por las cosas materiales. Él nos dice en su palabra que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que dice que sobre todas estas cosas somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que ánimo, iglesia. Este tiempo, ¿qué nos tiene que enseñar? ¿Qué nos enseña este tiempo? Que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar listos para cuando Él venga.
Así que ánimo, iglesia, es un tiempo de buscar de Dios, es un tiempo de doblar nuestra rodilla y buscar al Señor. Muchas veces estos tiempos de crisis nos hacen es arrodillarnos más y buscar más del Señor. Y está bien, porque no hay ninguna prueba mayor que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba vendrá la salida. El Señor tiene ya una solución para esto. El Señor ya tiene una solución para tu situación, para tu problema. Así que tranquilo, confía en Él y prepárate a su voluntad. Vive para Él, busca del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo, llénate de la palabra de Dios y verás que el Señor obrará en tu vida, verás cómo Él obra en ti, porque Él es fiel a su palabra. Y esto es lo que quería hoy enseñarles y mostrarles, que tenemos que animarnos, que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que fortalecernos en Él, que en estos momentos donde hay desesperación, donde hay incertidumbre hacia el futuro, tranquilos. Nosotros sí sabemos qué va a pasar en el futuro, nosotros sí sabemos qué va a pasar más adelante, y es que estaremos bien, porque Dios cuida de nosotros, porque como dice en el Salmo 91, los que están bajo su abrigo, bajo su sombra, bajo sus alas, estarán seguros. No te preocupes si te vas a infectar o no por el virus. No, confía en el Señor, que Él guarda a sus hijos, a los que confían en Él. Así que la pregunta hoy es, ¿realmente mis actitudes, mis hechos, mis actos muestran que soy un hijo de Dios? El tiempo que yo le estoy dando a Dios muestra que soy un hijo de Dios. Tal vez muchos están pasando en este tiempo y están tomando este tiempo como un tiempo de ocio para descansar, pero no, este es un tiempo para buscar más del Señor. Así que ánimo, iglesia, porque los días que vienen son difíciles, pero para nosotros vienen días de descanso en el Señor y de confianza en Dios. Amada iglesia, espero que hayan aprendido, espero que nos hayamos edificado y crecido en el conocimiento de Dios, y nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga y vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Yo te pido, Dios, que esta palabra sea guardada en nuestros corazones y la pongamos por obra, que la practiquemos y que realmente nuestros actos y nuestros hechos demuestren que somos hijos de Dios. Perdónanos si nos hemos apartado, perdónanos si no hemos confiado, perdónanos si no nos estamos preparando para el día en que tú vengas por nosotros. Confiamos en ti, Señor, confiamos en ti. Despierta nuestros corazones hacia ti, despierta nuestras vidas y nuestro espíritu hacia ti, Señor. Que este sea un tiempo de arrepentimiento y de búsqueda de ti, Señor. Y gracias. Una vez más, gracias porque somos hijos tuyos, porque nos justificaste con la sangre de tu Hijo y ahora somos hijos de Dios. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo, así que estamos en victoria, confiados en que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.